Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los Teóricos de Sonido uno, que va a tratar de echar un poquito de luz a los procesos de postproducción, tanto en el camino, en el workflow, en el flujo de trabajo que tiene que ver con el mundo de la imagen, como también lo mismo para lo que tiene que ver con el mundo del sonido, para lo que nos involucra directamente a nosotros como sonidistas, todo lo que hacemos con los materiales cuando entramos en las etapas de sonido. Probablemente estos temas, como lo venimos diciendo de manera reiterada en los encuentros virtuales que tenemos, los vamos a completar durante el segundo año de la carrera, donde ahí vamos a proponer una actividad fuerte. Esperemos que nuestro contexto de nuestra realidad que nos toca vivir nos lo permita, pero muy probablemente vamos a poder tener la posibilidad de hacer ejercicios no solo de rodaje, sino de postproducción, donde vamos a poner en práctica todo esto. Primera definición que se me ocurre dar en este momento, más que como una ocurrencia, es la que deberíamos en este momento establecer. ¿A qué le llamamos workflow? ¿Qué es lo que definimos como workflow? Workflow es todo el camino que transitan tanto la imagen como el sonido por todas las etapas que estos materiales atraviesan y qué hacemos en cada etapa. Básicamente es pensar un diseño de postproducción en este caso, que nace, por supuesto, en la preproducción, lo tenemos que pensar de mucho antes, que tiene lugar su preparación durante el rodaje y que ponemos en práctica durante las etapas de postproducción. Básicamente, hay dos preguntas que yo puedo responder o preguntármelas para luego tener su respuesta, que es ¿cómo se rodó el material? Y esa pregunta me genera la siguiente, que es, bueno, en función de esto, del cómo se rodó, ¿cómo lo voy a postproducir? Porque si bien nosotros ahora tenemos que encargarnos de hablar de sonido y tenemos que pensar en que, bueno, en que esta materia tiene que ver con eso, hay que sentar ciertas bases sólidas, conceptuales, como para poder avanzar sobre los temas de sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que hablar de montaje. Y esto, por supuesto, no es para quitarle mérito a cátedras que se encargan de esto, que muy bien lo hacen. Nosotros ahora tenemos que hablar de temas bueno, que lamentablemente tenemos que abordar desde nuestra óptica, desde nuestro lugar. Lo interesante de una carrera universitaria también es que muchas veces hay temas en común en que las cátedras proponen, o sobre los temas estos, las cátedras proponen un abordaje diferencial de acuerdo a lo que estamos estudiando. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo el volumen de material que se produce durante un rodaje, eh, que puede llegar a ser mucho, lo primero que se le ocurriría a cualquier persona involucrada en este tipo de trabajo es, una vez que esos discos de cámara, tarjetas de memoria, cualquiera sea el soporte sobre el cual la cámara está grabando, ese material pasa a manos del DIT, o muchas veces mencionado como Data Manager. No suelen ser lo mismo, pero a veces son utilizados como si fuesen sinónimos. El data manager en un rodaje tiene la responsabilidad de hacer todo el acopio del material, copias de seguridad, que fundamentalmente esto es algo que a veces en algunos rodajes no profesionales no se hace, o decimos lo hacemos luego, y eso muchas veces trae problemones, porque una tarjeta de memoria puede fallar, el material por descuido se puede extraviar. Hemos escuchado historias de estudiantes que nos aterran, de tipo, me trasladé con una mochilita con mis discos rígidos adentro y me la olvidé en el colectivo y perdimos todo el material. Bueno, eso, imagínense que no puede pasar ni en un rodaje amateur y menos aún en un rodaje profesional. Entonces, el cuidado del material es responsabilidad del data manager, es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente en esa etapa del data manager, que como dije antes va a ser copias de seguridad, resguardo, y va a pasar algo en este momento que para nosotros es algo de suma importancia. Digo, para nosotros los involucrados en un proceso de postproducción, más allá de que comúnmente quienes estamos en el equipo de sonido de una película, seamos como en mi caso, directores de sonido, o puede ser jefes de sonido o sonidistas de rodaje, por ahí no hay una conciencia clara o bien no hay una mirada de responsabilidad sobre ese hecho en particular que voy a narrar ahora porque es parte del trabajo de otro equipo. Pero es algo que tenemos que saber que sucede.
Sobre todo si luego vamos a estar involucrados en equipos de postproducción. Al menos para hablar el mismo idioma y por supuesto porque vamos a tener que conocer la naturaleza de todo el proyecto. ¿Para qué hice toda esta introducción? Para contarles lo siguiente. Si bien existen equipos de postproducción realmente muy potentes, computadoras, que hoy, bueno, con una inversión importante de dinero, dado los tiempos que corren, podemos tener capacidades de almacenamiento muy grandes, capacidades de proceso, es decir, el procesador de la máquina que tenemos, más la memoria RAM de la máquina, e incluso periféricos, ¿sí? Placas que ayudan a que estas capacidades aumenten. Si bien eso es cierto, por una razón que tiene que ver primero con la seguridad, luego con la posibilidad de manipulación, con la inmediatez en la toma de decisiones, se hace durante el rodaje muchas veces y luego en postproducción. Esto depende de la estructura de cómo es la película y puede ser responsabilidad o bien del data manager o puede ser responsabilidad de uno o de varios asistentes de montaje. Se hace algo con el material que nace en la cámara que se llaman proxies. ¿Qué son los proxies? Los proxies son copias del material original en una resolución menor a la que generó la cámara, pero que conservan exactamente la misma metadata de la imagen. Apareció nuevamente esta palabra que hemos nombrado tantas veces durante el primer cuatrimestre. Recuerden, para los que por ahí en las vacaciones esto lo olvidaron, que la metadata son todos aquellos datos que se refieren a los datos de algo. Básicamente, nosotros en algún momento de la cursada pusimos de ejemplo el Documento Nacional de Identidad, que dice cómo nos llamamos, que dice dónde vivimos, que nos asigna un número, que, bueno, que dice cosas sobre nosotros. Los videos y los sonidos también tienen metadata, tienen un nombre, tienen una fecha de origen, tienen una serie de propiedades que hablan de la cosa en sí, propiedades que hablan en un caso de la imagen, y para el sonido, propiedades que hablan del sonido, y datos que definen básicamente de dónde viene eso, cuándo nació, es una serie de menciones a la estructura de esos datos que estoy tratando. En el caso de la imagen, la metadata de la imagen obviamente va a estar relacionada con un nombre que le asigna a la cámara, va a estar asignada probablemente también con un código de tiempo, con un timecode. Revisen el teórico de timecode para no repetir ahora siempre lo mismo. Va a estar también mencionada la cadencia de cuadro, a qué velocidad de cuadro estamos rodando. Recuerden que vimos todo un arbolito de velocidades de cuadro y estas velocidades se eligen en función de la ventana de exhibición. No es lo mismo exhibir en un cine, que comúnmente es a 24 cuadros por segundo, que por ejemplo en la televisión argentina. Les cuento una breve anécdota relacionada con lo que estamos haciendo en estos días y que lo hemos hecho una cantidad de veces incontable. Una película que hicimos con Destino Cine, que fue hecha a 24 cuadros, se va ahora a estrenar, porque los cines están cerrados, en Cinear, que es la ventana de exhibición televisiva del Inca. Bueno, en Cinear y en Argentina, porque estamos en este país, eh, su cadencia de cuadro, su velocidad de cuadro, su frame rate, marcha, como en Argentina todas las emisiones televisivas, a 25 cuadros por segundo. Y el Inca, o en realidad, bueno, sí, el Inca, nos pide una entrega a 25 cuadros por segundo. Básicamente hay que hacer una transformación del material 24 a 25 de la imagen y del sonido. ¿Cómo se hace eso y cuáles son los procedimientos que se ponen en marcha? No los vamos a estudiar hoy, vamos a estudiarlos mucho más adelante. Seguramente los vamos a ver a fin del segundo año. Esto tiene que ver también no solamente con cuestiones necesarias para el aprendizaje de una materia en el marco de una carrera universitaria, sino también para facilitarles herramientas, porque muchas veces nos encontramos con preguntas de tipo, estoy haciendo un cortometraje que tiene como destino este festival, pero ahora me lo piden en otro lugar, donde en realidad no es un festival en el cine, sino que se va a pasar en un servicio de streaming. Bueno, entonces todas estas conversiones no son gratuitas y no en el sentido económico, sino que siempre nos piden algo, cuestan algo relacionado con lo que se gana y se pierde. No lo quiero ahora poner en términos de valor, pero bueno, lo hablaremos luego. ¿Por qué dije todo esto? Como para recapitular
nuestro pensar sobre este tema, estamos hablando de todo el camino que va a atravesar la imagen. Es decir, que probablemente esa imagen que nació siendo algo, en algún momento, al final del proceso, no durante el proceso, al final del proceso puede pasar a ser otra cosa. ¿Ok? Y lo mismo pasará con el sonido. Lo que nunca debería ser es en la mitad del camino que una sola cosa cambie de velocidad o de algo. Bien, habíamos dicho entonces, hemos definido hace minutos qué son los proxies. Dijimos, para los que están en play ahora en el video, que los proxies son un material, una copia del material de cámara original, casi un clon, pero un clon con una pequeña modificación genética. Es decir, no es una copia exacta, no es el mismo video, es algo que está en una resolución menor. Y esa resolución menor permite que quien tome ese material pueda tranquilamente manipularlo, pueda, por ejemplo, colocarlo en la línea de tiempo de un software de edición y tomar decisiones de corte rápidas, entrar en un play fluido, verlo y manejarlo con facilidad. Que a veces con una imagen que nace de la cámara y la ponemos en una computadora, ejemplo, portátil, y podemos hacer varias cosas erróneas. La primera sería destruir el material, para empezar, ¿no? Arruinarlo. Y la segunda es que muy probablemente por el tamaño de la imagen y por su peso, por sus propiedades, cuando, no sé, se nos dé la gana, queremos entrar en play, y muy probablemente la máquina va a empezar a hacer como algunos, va a tener algunos problemas de reproducción. Entonces, es mejor trabajar con este material. Repito que esta generación de los proxies es responsabilidad de o bien el DIT durante el rodaje, el Data Manager, que ya dijimos que no son sinónimos, porque el DIT sería algo así como el técnico de la imagen electrónica, ¿no? Y el Data Manager tiene la responsabilidad también de tratar hasta también los materiales de sonido, por eso DIT a veces nos queda un poco corto. Em, y el Data Manager, bueno, recibe también los materiales de sonido, todos los materiales de sonido, no solamente unos, ¿ok? Recibe, recuerden ustedes que hablamos de esto en el primer cuatrimestre, que cuando grabamos un material, ese material grabado contiene, probablemente, si hicimos las cosas con los dispositivos adecuados, mezclas, ¿sí? Que pueden ser mono o estéreo, a veces son estéreo, o a veces entramos una mezcla mono de los booms, o de la suma de lavaliers y booms, más allá de los problemas de fase que pueden aparecer, o bien una mezcla estéreo que es a los fines de ser utilizada en el montaje, como vamos a ver probablemente ahora en los próximos minutos. Y además recibe, por supuesto, los ISO. Recuerden que los ISO tracks, ¿sí? Los isolated, son tracks individuales que fueron generados por cada entrada de canal, cada canal activo que teníamos en el grabador. Si conectaste 5 micrófonos, deberías tener 5 ISOs más la mezcla estéreo. Básicamente eso. Les recuerdo, y ya para cerrar esta primera etapa de este primer video, que nosotros en este momento del año todavía no pudimos practicar grabación, porque bueno, estamos en el marco de esta maldita pandemia que todavía nos está un poco impidiendo esto. Un poco no, nos lo está impidiendo totalmente. Ni bien tengamos esa posibilidad, para todas aquellas personas que aún no comprenden básicamente estas definiciones o estos procedimientos, muy probablemente se les va a facilitar cuando encendamos un grabador, generemos estos materiales y podamos grabar, que es lo que nos va a permitir erradicar todo tipo de duda. Bien, en el próximo video vamos a hablar qué hacemos, ¿no? Vamos a hablar sobre qué hacemos con estos materiales que generamos durante el rodaje.